SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, subida del SMI, sí, con peros. En el año 2018, cuando llegamos al Gobierno, el salario mínimo interprofesional en este país estaba en 735 euros y hoy, con la aprobación que traemos al Consejo de Ministros, que hemos llevado al Consejo de Ministros, hablamos de un salario mínimo interprofesional de 1.184 euros. Es decir, estamos hablando de una subida histórica de un 61%, más de 2,5 millones de trabajadores, fundamentalmente el trabajadoras. El Ejecutivo sube el salario mínimo interprofesional y sube otro 4,4% este año. Del sector del comercio, de la hostelería o también es lo máximo que sugería el rango de expertos que planteaban al Gobierno esta subida. Esta es la buena noticia. Y luego hay asteriscos y letra pequeña. Por primera vez, quienes cobran ese SMI van a tributar por ello, van a pagar impuestos. Hoy las dos lecturas están sobre la mesa. La primera, la subida en sí. El Gobierno efectivamente mantiene una subida que ha llevado el SMI desde cobrar 735 euros hasta cobrar 1.184. Es una subida efectivamente muy gruesa del 61% que va a beneficiar a literalmente 1 de cada 10 trabajadores, al 11,8% de la mano de obra. En total son casi 2 millones de trabajadores a tiempo completo, casi medio millón de trabajadores a tiempo parcial. Son 2,5 millones de trabajadores beneficiados por esta medida y son fundamentalmente trabajadoras, porque el 65% de los beneficiarios son beneficiarias, la precariedad, los sueldos más bajos son sueldos de mujer y trabajadores jóvenes. 1 de cada 3 afectados es menor de 35 años. Así que esta es una buenísima noticia para mujeres, para jóvenes y para 476.000 andaluces, casi 400.000 madrileños y casi 325.000 catalanes, porque ellos son los que ahora mismo cobran lo mínimo que permite la ley, 1.184 euros al mes. El repaso y el perfil lo tiene Estefanía Salvatierra. Casi un tercio de los perceptores del salario mínimo se ocupan en la agricultura. Es muy pesado, muy cansado, muy dolorido. He pagado muy poco dinero. Es Fátima. Llegó a España hace casi 30 años procedente de Marruecos y comenzó a trabajar en la campaña de la fresa en Huelva. Sector agrario y con sexo femenino. Es uno de los perfiles más claros de quienes cobran el salario mínimo interprofesional. 6 de cada 10 personas que cobran el SMI son mujeres. Y aquí también hay una brecha de género. La proporción de mujeres asalariadas que cobran el SMI es del 17% frente al 8,5% de los hombres. El otro gran grupo de cotizantes que reciben los salarios más bajos están en el sector servicios. Hay profesionales, sí, hay camareros, por supuesto, pero tienes que pagarles como tal, no tenerlos con contrato de ayudante de camarero cuando tienen 20 años de experiencia, han estado estudiando y demás. Hay gente que ha estudiado de esto, de la hostelería, y está marchándose fuera a países nórdicos, Irlanda y demás, a trabajar, porque las ofertas y las condiciones no tienen nada que ver con estas. Es la principal queja del sector. Omar Rodríguez es delegado sindical de UGT. Conciliación y salario. Porque si estoy con conciliación y no puedo vivir, tampoco me vale. Mujeres, sector servicios y jóvenes. 2 de cada 10 personas que se van a ver beneficiadas por la subida del salario mínimo tienen entre 16 y 24 años. Un incremento que algunas consideran un chiste, básicamente. Aquí, por ejemplo, para poder sobrevivir, 1.500 como mínimo. Pues hombre, deberían de subirlo muchísimo más, porque al final es que no llegamos a final de mes. En promedio, el 13% de los ocupados se van a ver favorecidos con este alza del SMI. En Extremadura, Canarias y Murcia será donde más se note esta subida de los salarios más bajos. Esta es la buena noticia. Durante años esta está siendo la buena noticia. De hecho, el arranque fue en 2019 con la legislatura del Gobierno Sánchez y desde entonces, año tras año, se ha ido aumentando el SMI. Hasta aquí. Asterisco. Y malas noticias a partir de aquí, se quieran vender en lo político como se quieran vender.
Los que cobran el SMI, por primera vez en la historia, van a tener que pagar impuestos por ese salario mínimo. Desde ahora, Hacienda cambia de criterio y quienes menos cobran van a pagar algo más. Esta es la resolución del Ministerio de Hacienda. Cada año hasta ahora lo que se hacía era subir el umbral mínimo, de forma que los que cobraban lo mínimo no pagaran. Se iba elevando el listón para que no pagaran. Este año no. Entran con esta subida en el listón de quienes pagan y van a tributar por ello, por primera vez en la historia. El Ejecutivo llama a esto pedagogía fiscal. Cuando todos intentamos hacer esa pedagogía de justicia fiscal, creo que el utilizar esa terminología de una parte que se lleva Hacienda, no. Esa parte que dicen que se lleva Hacienda va directamente a consolidar y a mejorar los servicios públicos de los que todos los ciudadanos hacemos uso. El debate no es de si pagan o no pagan impuestos, sino de quiénes pagan esos impuestos. Y el debate hoy es el de que quienes cobran lo mínimo que permite la ley van a pagar más impuestos. Esta es la decisión de la agencia tributaria, hasta el punto de que un trabajador que cobra el SMI y que iba a haber una subida de 50 euros, va a haber realmente una subida de 30 euros. Este es el neto real de subida, con enormes asteriscos aquí también. ¿Por qué? Porque esas personas que tienen parejas e hijos, dependientes, todos ellos no van a pagar. Al final, este es el impuesto del SMI a los jóvenes. Ese es el grupo que efectivamente va a pagar impuestos y esto es lo que Hacienda llama hoy pedagogía tributaria. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a hacer cuentas, vamos a hacer números exactos porque es verdad que hay muchos de los que cobran el SMI que no van a pagar, pero es muy cierto también que casi 500.000 de personas van a tributar por el salario mínimo. Lo que pasa este año es que Hacienda no va a modificar el mínimo exento del IRPF, de manera que todo el salario que supere los 15.876 euros va a tener que tributar. El salario mínimo, con la subida de hoy, está por encima de esa cantidad, en concreto en los 16.576 euros anuales, de manera que todos aquellos que cobren esta cuantía, es decir, todos aquellos que cobren el salario mínimo, van a tener que tributar en el IRPF. ¿Qué implica esto? Implica cuestiones con efectos inmediatos, como por ejemplo que van a pasar a sufrir una retención en sus nóminas de manera inmediata. Ya en la próxima nómina van a haber una retención a cuenta del IRPF. ¿Quiénes y cuánto van a pagar? Pues aunque las situaciones personales aquí importan, resumiendo, podemos decir que las personas que tienen hijos, que tienen personas a cargo, van a no tener que pagar por IRPF. El resto sí va a tener que pagar. Calculan desde el Ministerio de Hacienda que eso implicará que alrededor del 20% de los 2,5 millones de personas que ingresan el salario mínimo van a tener que cotizar en un coste que va a ser, en el peor de los casos, de unos 20 euros al mes por una subida de 50 euros del salario mínimo. Es decir, prácticamente la mitad de lo que va a subir el salario mínimo va a terminar en manos de la agencia tributaria. Hay aquí una cuestión de gastos y hay aquí una cuestión de gestos. La cuestión de gastos es efectivamente esta. El anuncio de 50 euros más al mes es un anuncio con doping. Es un anuncio puramente artificial. ¿Por qué? Porque lo cierto es que de esos 50 euros, 20 quedan en manos del fisco, algo que no había ocurrido nunca. Así que la cuestión de gastos es esta. 50 euros brutos, netos, reales, son solo 30. La cuestión de gestos es la más llamativa de todos. Se pide tributar más a los que cobran menos. De hecho, se pide tributar más a los que cobran el mínimo que permite la ley. Y este es el ministerio de Montero, no de Montoro. Este es el argumento que un gobierno progresista saca hoy adelante en Consejo de Ministros. Hoy el Ejecutivo ha dado 3 argumentos para esto. El primero y fundamental es que el SMI ha subido mucho, y es cierto, ha subido un 61%. El segundo es que ha habido rebajas anteriores que justifican esto. Se había bajado el impuesto a los más pobres. Es cierto, ahora se les sube. Y el tercer argumento es que esto se hace también en otros países, en Alemania, en Francia, en Países Bajos, en Polonia. Básicamente el argumento de fondo es dinero. Con esto se van a recaudar casi 2.000 millones de euros más. Me gustaría que hiciera hincapié también en la pedagogía fiscal, ¿no? Porque ese planteamiento se puede ver muchas veces cuando asistimos al debate público en el que se demoniza
el que los ciudadanos tengan que contribuir de forma justa al pago de sus impuestos, y creo que todas y todos tenemos que contribuir a ese debate, sobre todo desde un gobierno de izquierda y desde formaciones políticas que son progresistas. Hay en todo esto un contraargumento, y es no se demoniza que se pague impuestos. La clave fundamental es la segunda parte de la que dice la ministra. De forma justa. Va a pedirse que tributen más los que cobran menos, el mínimo que se permite cobrar en nuestro país. Y hay dos respuestas a esto. Es que en Alemania y en otros países también se tributa más, cierto, con una diferencia fundamental. En Alemania el salario mínimo es de 2.161 euros al mes. Es un 56% más alto que en España. Claro que en Alemania se pagan impuestos, claro, porque el SMI es literalmente, prácticamente del 56% más. En Francia también se pagan impuestos, claro, porque el salario mínimo en Francia es un 30% más alto que en España, porque son 1.801 euros al mes. Así que el argumento de en otros países se tributa hurta la parte del debate de sí, y en otros países se paga extraordinariamente más. Hay una segunda cuestión en este debate. Se dice es necesario que todos contribuyan, y se hurta el decir sí. La cuantía que van a pagar los que menos pagan ahora es la misma cuantía que se ha ahorrado a las compañías eléctricas. Las eléctricas se ahorran este año 1.500 millones en impuestos. Entre 1.500 y 2.000 millones es lo que van a tributar los que cobran el salario mínimo interprofesional. Se hurta que los rentistas son los que no pagan impuestos, se les va a bonificar el 100%, pero a los del salario mínimo sí se les va a cobrar impuestos. Se ha rebajado el impuesto al coche eléctrico de un 5,1 a un 0,5%. Sin embargo, para el SMI, aquí sí hay que ser firmes y hacer que cobren. En fin, hoy el argumento del gobierno era uno y el argumento del gobierno era el contrario, porque Hacienda sostiene que hay que pagar, pero Trabajo sostiene que no. Y es que hay que hacer pedagogía fiscal en España. Pero la pregunta no es si subir o bajar impuestos, la pregunta es quién tiene que pagar impuestos. Y me muestro, desde nuestro espacio político, desde Sumar, superpartidarios de hacer pedagogía sobre quién debe pagar impuestos en España. Y creemos, lo que siempre hemos creído, que la justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo. Aunque en todo este debate, el ruido definitivo lo ha introducido el Partido Popular. Esta es la frase de Alberto Núñez Feijóo. Hoy acusa al gobierno de... Y la cosa no acaba aquí. También este gobierno quiere hacer caja a costa de los que cobran el salario mínimo, quedándose con la mitad de la subida. Es un buen negocio. Subamos el salario mínimo, lo pagarán otros y nosotros nos quedamos con la mitad. Esto de el Partido Popular que no subió el salario mínimo ni en 2012 ni en 2014. Durante 2 años lo mantuvo congelado y que durante sus años de gobierno subió el SMI un 0,6%, frente a un gobierno que lo ha subido un 61%. Este es el argumento de autoridad del Partido Popular. Un PP de Mariano Rajoy que congeló el salario mínimo y que cuando lo elevó de 624 a 700 euros. 75 euros en 2 legislaturas. Este es el PP que hoy da lecciones. En fin, hoy todo el tablero político parece haberse corrido, hoy todo el tablero político parece haberse movido y hoy es muy difícil de entender las posiciones, porque hoy es difícil entender que Montero esté haciendo políticas fiscales similares a Montoro. Hoy nada tiene mucho sentido, así que hoy vamos a buscar reacciones a quienes están sentados en esa mesa de diálogo social. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Márquenos posición. ¿Deben pagar impuestos quienes cobran el salario mínimo interprofesional, sí o no? No tiene ningún sentido. En realidad, el aumento del salario mínimo interprofesional tiene que conllevar el movimiento de las tablas de IRPF de tal manera que el mínimo exento garantice que el SMI no cotiza, ¿no? Y por tanto no se trata de bajar impuestos, se trata de mantener impuestos en igualdad de condiciones. Esto afecta a quienes cobran el salario mínimo, pero claro, cuando no se mueve el techo, pensionistas también pagan más si cruzan esa línea de los 15.000 y pico euros. Esto es un aumento de presión fiscal a los sectores más bajos, ¿no?
Esto afecta a pensionistas, afecta a contratos a tiempo parcial, es decir, afecta a todas las personas que no estén por debajo del mínimo exento, que creo que son 15.500 y pico de euros, y por tanto, efectivamente, los demás van a tener que cotizar. ¿Va a haber una rectificación? ¿Esperan ustedes una rectificación? Pues nosotros, sinceramente, sí. Yo creo que el Gobierno tiene que ser consciente de que no se pueden subir los impuestos de esta manera a estos colectivos de personas. La mejor manera de hacer pedagogía fiscal es justamente que tengamos un sistema que sea justo, que pague más quien más cobra y no a la inversa como ocurre en este caso. Porque aquí el argumento que se está jugando es otros países sí lo cobran. Francia lo cobra, Alemania lo cobra, Países Bajos lo cobra, salarios mínimos obviamente en otras ligas, pero lo que se dice es allí el salario mínimo sí tributa. Esto debiera equipararnos a legislación europea, dice hoy el Gobierno. Yo le he propuesto al Gobierno en la intervención pública que hice en la rueda de prensa del SMI que nos sentemos y que acordemos cuándo va a empezar a tributar el SMI. Yo creo que a partir de que llegue al 60% del salario medio de nuestro país sería razonable que pensáramos en que empiece a tributar. Y también hay que ver cuánto tiene que tributar, porque lo que es evidente es que este salto que pega a este aumento del SMI desde el punto de vista de la tributación tampoco tiene ningún sentido. Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, gracias por estar aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Hay toda una guerra de propagandas cruzadas, lo están viendo. Esto defiende el Gobierno, sí es histórico, efectivamente lo es, 61% de subida no lo habíamos vivido, pero esto también es inédito. Nunca se había cobrado a quienes menos cobran. Al mismo tiempo, hay una dosis de oportunismo en un Partido Popular que, insisto, congeló 2 veces el SMI y un desconcierto entre los sindicatos. Sumen una más. Todos los que anunciaban el apocalipsis porque se subía el salario mínimo han sido desmentidos. 2 millones casi de puestos de trabajo después, la subida del salario mínimo no ha provocado ninguna de las catástrofes que se anunciaron y llevamos literalmente 2.001.000 puestos de trabajo creados post-COVID. Con toda esta subida, hoy el Gobierno sacaba pecho, hoy Yolanda Díaz decía... Las doctrinas neoliberales no solamente no le sientan bien a las clases trabajadoras y clases medias, es decir, a la mayoría social española, sino que no le sientan bien tampoco a las empresas ni a la economía en nuestro país. Ha sido de manera singular la reforma laboral. Desde esa reforma laboral y con las subidas del SMI, en hostelería se han creado 351.000 puestos de trabajo, en construcción 121.000. Como digo siempre, la historia del salario mínimo en nuestro país es una historia de éxito. Me van a permitir que les diga que el salario mínimo interprofesional no solamente no es una amenaza para nuestro país, es lo mejor para nuestro país. Así que hoy estas son todas las posiciones de un cubo, como ven, extraordinariamente complejo y en el que hay demasiados intereses de enturbiar la fotografía. Los hechos son estos. Subida, sí, histórica. Cobro de impuestos, sí, inédito y sin precedentes. Y mucho ruido político. En la calle esto va a significar más dinero para los que cobran menos, pero menos dinero del anunciado. Está bien que sea subida, pero muy escasa. Con 50 euros creo yo de que ya puedes pagar una línea o puedes hacer otros pagos, ¿no? Me parece algo muy bien, la verdad. Está bien que lo aumenten, pero 50 podría ser un poquito más, ¿no? Porque las cosas se están aumentando todas, entonces... Subida de sueldos sí, y IRPF, bueno, aclaremos y lo pongamos todos en un mismo titular. Pues hombre, deberían de subirlo muchísimo más. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.